entender qué es esto del normalmente consolidado y qué rayos es esto del sobreconsolidado. Es un poco más complicado. Para ello nos vamos a apoyar del libro de Suelos 1, el capítulo 6 de Resistencia al corte. Aquí hay un ejemplito que me ha hecho entender totalmente esto de sobreconsolidado y normalmente consolidado. Por fin pude entender. Entonces vamos a tomar este ejemplito. Este es un perfil de suelo, que en un inicio vamos a tener esto. Vamos a concentrarnos primeramente en un tiempo cero. Vamos a venir acá. Y el suelo está acá, ese perfil de suelo es acá. Vamos a analizar el punto A, este punto A. En un inicio, ese punto A tiene, a ver, vamos a anotar acá, un sigma prima en este punto A, que va a ser en el tiempo 1, va a ser 0, porque no hay nada encima de este punto A. O sea, esto es suelo, nos vamos a olvidar de estos otros 3. Nos olvidamos, eso no existe por ahora. Entonces solamente existe eso. Ese punto A está ahí y está en la superficie, por lo tanto tiene un esfuerzo de 0, porque sabemos que el esfuerzo está definido por el gamma del suelo por el H, ¿no ven? Entonces gamma por H, el peso específico del suelo por su altura. Entonces en este caso no tiene altura porque está en la superficie, entonces está soportando un esfuerzo de 0. Perfecto, ese es el sigma prima en el tiempo 1, que va a ser de 0. Después, por alguna extraña razón, vino un río o lo que sea, o sea, se ha transportado el suelo de alguna manera y ha subido hasta acá. Vamos a seguir analizando este punto A. Sin embargo, el perfil de suelo ya no es ese, sino va a ser hasta aquí arriba. Entonces, si nosotros vemos, este punto A ya está soportando el peso de todo este suelo. Todo eso está soportando nuestro punto A que estábamos analizando. Por lo tanto, ese sigma 2 va a ser ese gamma del suelo por el H, H1, esta altura 1, ¿no ven? Por lo tanto, como H1 es mayor que 0, este sigma prima, bueno, ese sigma en realidad sería si lo escribimos así, este sigma 2 va a ser mayor que el sigma 1, mucho mayor, ¿no? Porque está soportando ya un esfuerzo. Este esfuerzo que está soportando acá pasa a ser el sigma prima C. El sigma prima 2 pasa a ser el sigma prima C, el esfuerzo de preconsolidación. El esfuerzo de preconsolidación se define como el máximo esfuerzo que soporta el suelo a lo largo de su historia geológica. Nos estamos transportando en un inicio del punto inicial de este suelo. En esta parte nos habíamos concentrado. En este punto, A. Entonces este punto no estaba soportando nada. Luego vino algún suelo que ha sido transportado hasta acá y ha subido hasta aquí. Aquí está soportando un esfuerzo. Ese esfuerzo va a estar definido por gamma, el peso específico del suelo, por su altura. Entonces, automáticamente, si aquí es 0, ahora, actualmente, en el tiempo 1, vamos a tener un esfuerzo mayor, porque ya está soportando un esfuerzo, de hecho. Entonces, este esfuerzo que soporta nuestro punto actualmente se convierte en el máximo en su historia geológica, el máximo esfuerzo. Y ese es el sigma prima de consolidación. Entonces, ya tenemos ese sigma prima de consolidación. Bien. Posteriormente, antes, se me estaba olvidando esto. Este estado en el que estamos ahorita, tal cual, ahorita, ¿no ve? De que ahora tenemos un sigma prima de consolidación, que es el máximo en su historia geológica, este estado en el que estamos ahorita analizando, se lo conoce como normalmente consolidado. Cuando nuestro suelo empieza a sentir un esfuerzo mayor al que jamás había sentido antes, ¿no? Normalmente consolidado. Perfecto.
Entonces, hemos analizado este estado. Posteriormente, transcurrido el tiempo, este suelo, esta capa de suelo que está acá, esta misma, ha sido transportado, se fue. No sé qué habrá pasado, habrá venido un río que se lo ha llevado, viento, lo que sea, pero ha sido transportado y ya no está ahí. Ahora esa capa ha disminuido hasta acá. Ha disminuido. Entonces, si teníamos, digamos que aquí estaba soportando un sigma prima 2 que habíamos dicho de 70 kilopascales. Este, antes, era nuestro sigma prima C, ¿no ve? El máximo en su historia geológica. Vino viento, vino una riada, lo que sea, pero se lo llevó. Y ha disminuido. Ese perfil de suelo disminuyó. Entonces aquí, ese sigma prima 3 va a ser este gamma por este H. ¿No ve? Vamos a escribir eso primero. Ese H1 que habíamos analizado antes para ese sigma prima de 70, este 70 por dar un número, es un ejemplo, va a ser mayor a este sigma 3 que estamos viendo acá. Este de acá. Va a ser mayor. Por lo tanto, si nosotros analizamos los esfuerzos, este esfuerzo 2, como ese esfuerzo se define por gamma por H, y este H1 es mayor, ¿no ves? 70, este esfuerzo va a ser menor, porque este H3 es menor. Entonces este sigma prima 2 va a ser mayor al sigma prima 3 que estemos analizando acá. Este de acá será el sigma prima 3, que por dar un ejemplo, digamos que es un 10 kilopascales, porque es bien chiquitito su altura de estrato. 10, digámosle. 10, chiquito. 10 kilopascales, comparado a lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, como ha disminuido este perfil de suelo, ahora este suelo está aguantando mucho menos esfuerzo de lo que antes había aguantado. Ese estado, bueno, este sigma 3 no puede ser mi sigma prima de consolidación. Este de acá, vamos a anotar eso, este sigma 3 actualmente no puede ser mi sigma prima de consolidación, porque no es el máximo en su historia geológica. Habíamos visto que este sigma 2 es el máximo, es lo máximo que ha llegado, ¿no ve? Primero teníamos 0, ha subido a 70, se llevó el viento o el río o lo que sea, este suelo, y disminuyó a 10. Pero este no puede ser sigma prima de consolidación porque antes hubo uno mayor. Ese estado, ¿no ve? De haber sufrido un esfuerzo máximo al actualmente haber sufrido un esfuerzo menor, se llama estado de sobreconsolidación. Consolidación. Esa es la sobreconsolidación, de que cuando hemos ya sentido un esfuerzo muy grande y ahora estamos sintiendo un esfuerzo menor, se llama sobreconsolidación. Perfecto. Ya hemos entendido este punto. Ok, entonces, ahora ese suelo ya no va a estar ahí, pucha. A ver, vamos a ver si se puede retroceder. No, no se puede. Vamos a seguir analizando este punto, ¿no? Seguimos analizando este puntito. Ahora, ¿qué pasa? Acá. Este era el 3. Posteriormente, estamos todavía acá. Vino otro río, una riada, digamos un desborde del río Taquiña que ha venido a llenar de arcilla aquí, de lama, arcilla o limo, y nos ha dejado un suelo enorme aquí. Vamos a ver, ha venido un río y nos ha dejado este suelo que está acá, este perfil, esta altura de suelo. ¿No? Entonces acá vemos, esto vamos a borrar, vemos que este H2 va a ser mayor que el que estábamos analizando ahorita, el H3. Y a su vez, este H2 va a ser mayor que el que estábamos analizando en un principio, H1. Que tiene 70 kilopascales de esfuerzo. Este de acá, entonces, va a ser mayor que este y que este de acá. Por lo tanto,
tomando desde este punto, desde este nivel, tenemos un esfuerzo mayor. El sigma prima 4 en este caso va a ser mayor incluso que el sigma prima 2. ¿No ven? O sea, a legua se nota que el sigma prima 3 se quedó muy atrás. Y que el sigma prima 4 que ahorita estamos analizando, incluso es más grande que el sigma prima 2. Que digamos que ha llegado a, ¿qué te digo? 100 kilopascales. Ha llegado a 100. Entonces, como este sigma prima 4 le ha superado al que teníamos como mayor en su historia geológica, este sigma 4 pasa a ser el sigma prima de consolidación, porque este es el nuevo esfuerzo de preconsolidación. Y recordemos a qué se refiere con eso. ¿Cuál es el concepto detrás del sigma prima de preconsolidación? Es el máximo en su historia geológica. Habíamos visto que en un inicio soportaba 0, ¿no ves? 0. Posteriormente pasó a soportar 70, que este era el máximo en su historia geológica, era. Luego pasó a soportar 10, este no era, nunca ha sido su máximo en su historia geológica. Pero ahora está soportando 100, que este es el actual, que es máximo en su historia geológica. Entonces, como ya tenemos que este sigma prima actual es mayor que cualquier otro y pasa a ser el sigma prima de preconsolidación, vamos a tener un suelo normalmente consolidado. Todo este suelo pasa a ser normalmente consolidado. ¿Ok? Entonces, el normalmente consolidado, el estado de normalmente consolidado, se refiere a cuando el suelo está viviendo su máximo esfuerzo en su historia geológica, ¿no? El máximo esfuerzo en su historia geológica. A eso se refiere con normalmente consolidado o sobreconsolidado. Ahora, ¿cómo saber, pero, eso? ¿Cómo sabemos si no, o sea, se nota un poco, se siente como un poco abstracto para eso, ¿no? Para saber si es o no el normalmente consolidado en este tipo de ejercicios, vamos a observar que, no sé si está por acá, espero que sí, más arriba. Vamos a observar que hay un parámetro que nos va a ayudar con eso. Me lo busco mientras tomo agüita. La razón de sobreconsolidación se llama. ¿Dónde está? Por aquí ya está cerca. Aquí está. El OCR. Razón de sobreconsolidación. ¿Qué dice el OCR? El OCR es la relación que existe en el sigma prima de consolidación y el sigma prima inicial. Entonces, si volvemos a nuestro librito de apoyo de suelos 1, el OCR, sigma prima de consolidación entre el sigma prima inicial. ¿Qué nos dice ese criterio del OCR? Vamos a ver, acá lo vamos a rellenar un poquito. Aquí. Esta razón, este criterio nos dice que si tenemos un OCR igual a 1, vamos a tener un suelo normalmente consolidado. Si tu OCR es mayor que 1, pero menor que 2, vamos a tener un suelo ligeramente sobreconsolidado. Y si tu OCR es mayor a 2, vamos a tener un suelo sobreconsolidado. Así es como nos podemos dar cuenta de en qué estado está. Perfecto, pero si nos vamos a... bueno, primero que nada entenderemos qué es este OCR, ya volviendo al capítulo 6 de resistencia. Estábamos analizando este punto.
punto A. Bueno, entonces veremos esto. Teníamos inicialmente un sigma prima 2 de 70 kilopascales. ¿No ve? Habíamos visto eso primero. Ese era su sigma prima de consolidación. Nos transportaremos a este momento, ¿ok? En este momento, tal cual, ahorita, tenemos este sigma prima de 70, que es el máximo ahorita, actualmente. Nos vamos a concentrar en este nivel. Este está siendo el sigma prima C, porque es el máximo en su historia geológica, por ahora. Estamos retrocediendo un poquito a cuando acababa de explicar esto, ¿no? Vamos a volver a analizar. Muy bien, entonces se llevó el río este suelo, vino viento fuerte y se lo llevó, qué sé yo habrá pasado, pero disminuyó. Y ahora tenemos este nivel. Y este nivel era sigma prima 3 de 10 kilopascales. ¿Qué ha pasado acá? Ha habido una disminución de esfuerzo, porque se lo ha llevado el viento o lo que sea, se llevó el suelo y ha disminuido su altura de estrato, por ende, el esfuerzo que soporta nuestro punto a analizar. El sigma prima de consolidación va a seguir siendo 70. Pero nuestro sigma prima inicial que vamos a introducir ahí, vamos a asumir como si fuese este, ¿no? El sigma prima inicial se refiere al sigma prima que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, de este el tiempo pasó y el suelo se fue. Y ahora estamos viviendo el sigma prima 3, que no es el máximo en su historia geológica porque antes ya había soportado 70. Ahora está soportando 10. Y este habíamos visto que no puede ser el de preconsolidación, sino que es el sigma prima inicial que estamos viviendo ahorita. Entonces esta relación OCR va a ser el sigma prima de consolidación que hemos visto que va a ser 70 dividido entre este sigma prima 3 que pasa a ser el sigma prima inicial, 10. OCR de 7, ¿no ve? Anteriormente, bajo las definiciones de normalmente consolidado y sobreconsolidado, habíamos visto que este cambio de pasar de un máximo en su historia geológica a uno que es un poco más chiquito, bueno, bastante más chiquito, es un estado de sobreconsolidación, bajo las definiciones. Entonces, si vamos a lo que acabamos de ver, ¿no ve? OCR mayor a 2 es sobreconsolidado y aquí nos ha salido 7. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que digamos que es sobreconsolidado, porque las matemáticas nos están diciendo eso, precisamente, las ecuaciones. Perfecto. Entonces ahorita estamos respaldados por todo lado que es un suelo sobreconsolidado. Ahora, ¿qué pasa? No, esto estaba bien. El control Z10. Ahora, ¿qué pasa? Va a venir una riada de Tiquipaya por ahí arriba de la cuenca Taquiña y nos ha traído un chingo de suelo. Un chingo de suelo. Ahí. Este sigma 4 habíamos visto que va a ser 100 kilopascales, nos habíamos puesto de ejemplo. ¿No ve? Actualmente, este pasa a ser el sigma prima de consolidación, pero antes de que sepamos cualquier cosa le vamos a llamar sigma prima inicial, ¿ya? En vez de sigma prima 4 le llamaremos sigma prima inicial. Se han hecho los estudios y demás y se ha visto que el sigma prima de consolidación era 70. Antes. Actualmente este 100 supera al sigma prima de preconsolidación que teníamos. Por lo tanto, este sigma prima inicial que habíamos dicho en un principio, bueno, hemos visto que este suelo ahorita está soportando en este punto 100 kilopascales. Y no sabemos si es de consolidación o no. Entonces le llamamos sigma prima inicial. Hacemos los estudios y todo y nos sale que el sigma prima de consolidación era 70 kilopascales. Por lo tanto, este ya deja de ser el de consolidación. Ahora, este sigma prima inicial pasa a ser el sigma prima de consolidación. Pasa a ser el nuevo sigma prima de preconsolidación. Entonces, este OCR va a ser este sigma
prima de consolidación dividido entre sigma prima inicial. Pero, ¿qué es actualmente nuestro sigma prima inicial? Actualmente el que tenemos ahorita es 100. Y ese 100 viene siendo acá, sigma prima de consolidación. Visto de otro modo. El sigma prima inicial lo tomamos como el que estamos viendo ahorita, ¿ve? Ahorita, tal cual, OCR. Entonces hemos visto que este sigma prima de 100 pasa a ser el de preconsolidación porque antes había aguantado hasta 70. Hemos aumentado hasta 100. Por lo tanto, el sigma prima de consolidación actualmente pasa a ser 100 kilopascales. Y el sigma prima inicial se refiere al sigma que está aguantando actualmente, ahorita. Y ahorita el que está aguantando es 100. ¿No ve? Ahorita, tal cual, ahorita. De este que ha pasado a ser el de consolidación porque es mayor al que antiguamente había aguantado, es también el que estamos aguantando ahorita. Es también el que estamos aguantando ahorita. Por lo tanto, como es 100 sobre 100, este OCR te va a dar 1. Y si venimos aquí a nuestras rayonadas, OCR igual a 1 es normalmente consolidado. Entonces, respaldados por nuestras ecuaciones, podemos decir que ese suelo está normalmente consolidado porque actualmente está soportando el máximo esfuerzo en su historia geológica. ¿A ver? Repito, ahorita que tenemos, después de la riada de Tiquipaya que nos ha llenado de suelo toda la zona de Tiquipaya, ha habido un aumento enorme en la capa de suelo. Entonces ese esfuerzo ha pasado de soportar 10 kilopascales a soportar 100, que es mayor que el máximo que había soportado antes. Este sigma prima, al ser el mayor en su historia geológica, pasa a ser el sigma prima de consolidación. Por lo tanto, bajo el concepto de la razón de sobreconsolidación, vamos a decir que el sigma prima de consolidación, que ahorita ha pasado a ser 100, va a estar dividido entre el sigma prima que está aguantando ahorita el suelo, que es 100, es lo mismo. Entonces, como estos dos son lo mismo, te tiene que dar el OCR igual a 1. Y según nuestras ecuaciones, esto es normalmente consolidado. Según las definiciones, antes de que, ya habíamos dicho que esto era normalmente consolidado, antes de ver las ecuaciones, bajo los conceptos que tiene tanto el normalmente como el sobreconsolidado. Entonces está respaldado tanto por la teoría como por las ecuaciones nuestro análisis de consolidación. ¿Ok? Es eso a lo que se refiere esto de normalmente consolidado. Ahora, volviendo un ratito acá, tenemos esto, ¿no? Entonces, para venir a nuestras ecuaciones, tenemos tres ecuaciones, tres. La primera ecuación que habíamos visto te dice que es para... Ay, ¿por qué estoy bajando? Ah, no, sí, tengo que bajar. Te dice que es para un suelo normalmente consolidado. Y las otras dos ecuaciones te dicen que son para suelos sobreconsolidados. No te dice nada de ligeramente consolidado. Entonces, como no te dice nada de ligeramente consolidado, vamos a venir aquí a 172, creo que era. Para no estar perdiéndome tanto, lo he marcado. Aquí está. Como en nuestras ecuaciones no entra este ligeramente sobreconsolidado, vamos a leer lo que dice Coduto. Dice, según Coduto, para que un suelo sea normalmente consolidado, los valores de sigma prima C y sigma prima inicial deben ser iguales dentro de un rango admisible de 20%. Hay un rango de error. ¿Pero qué dice antes? Dice, en la práctica las determinaciones de sigma prima C y sigma prima inicial se encuentran sujetas a un cierto error debido tanto a la alteración de la muestra como a otros factores. Por tanto, según Coduto, para que un suelo sea normalmente consolidado, los valores del sigma prima C y del sigma prima inicial deben ser iguales dentro de un rango admisible del 20%. Entonces aquí nos está diciendo que si el OCR
es mayor que 1, pero menor que 1.2. Hasta incluso podría ser 0.8, ¿saben? Porque aquí dice más menos. ¿No ve que para que sea normalmente consolidado tenía que ser igual a 1 punto? Pues no, ahora nos está dando un rango. Que a ese 1 le vamos a restar 0.2. ¿No? El 20%, 0.2, que va a ser 0.8. Y le vamos a sumar 0.2, que va a ser 1.2. Entonces, si tu OCR se maneja dentro de ese rango, puedes decir que es normalmente consolidado. Y si tu OCR es mayor que 1.2, vamos a decir que es un suelo sobreconsolidado. Para coducto nos vamos a, bajo lo que dice coducto, nos vamos a soportar para, nos vamos a resguardar para decir que es normalmente o sobreconsolidado si tu OCR está en estos rangos. Así nos olvidamos de ligeramente sobreconsolidado que no entra para nuestras ecuaciones, ¿ya? Entonces, por eso es importante un poquito leer el libro también, para entender ciertas cosillas y ponerle mucha atención al libro. Mucha atención, tienen que ponerle sus 6 sentidos alertas al Salinas, porque todo esto te explica, todo esto. Ahí en Suelos 1, por ejemplo, esto mismo había sabido explicar, yo no sabía, no me acordaba. Y como estoy volviendo a ir a sus clases para recordar estas cosas, precisamente